Con lo que tiene Mundo UR, la página de casa, una ola de afecto, de oración, ha generado el complejo estado de salud que atraviesa el Papa Francisco a sus 88 años de edad. La Conferencia Episcopal Venezolana invitó a los fieles a orar por el sumo pontífice. Ojo que en las últimas horas, digamos, el titular más reciente creo que es este, y es que el Papa Francisco está estable y su análisis muestra leve mejoría según dice el Vaticano. Pero en todo caso, escuchemos este primer reporte de Fabián Ortega. A través de su cuenta en Instagram, el episcopado venezolano informó que se une a la oración de la Iglesia Universal por la salud y el bienestar del sucesor de Pedro e instó a los creyentes, parroquias, diócesis y apostolados en el país a propiciar un momento de oración por la salud del Papa Francisco. Los obispos venezolanos instan a participar este jueves 20 de febrero en alguna de las misas habituales de las iglesias del país y frente al sagrario elevar una petición por el pontífice. En un comunicado publicado la tarde de este miércoles, hora Roma, el Vaticano dijo que su santidad pasó con tranquilidad su quinta noche en el hospital Agostino Gemelli de Roma. El texto señala que tuvo una noche tranquila, que despertó y desayunó. El obispo de Roma fue diagnosticado con neumonía y una infección respiratoria que implica bronquitis asmática. No obstante, según el reporte de este miércoles, se encuentra de buen ánimo y está agradecido por las oraciones por su recuperación. Bueno, vamos a ver. Qué bueno que la salud del Papa vaya mejorando. Papa Francisco, insisto, 88 años, con esta neumonía bilateral de la que hemos hablado esta semana en los últimos días. Información toda ella, salidas desde el Vaticano. Lleva más de una semana ya con esta infección respiratoria. Ingresado en el hospital Gemelli el 14 de febrero. Una tomografía fue la que reveló esa afección y esto ha requerido un tratamiento farmacológico adicional. Y la verdad, cuando estas cosas ocurren, la prensa, los fieles, muchos comienzan a buscar como candidatos. Se inicia el acercamiento a nombres con posibilidades de dirigir la Iglesia Católica y obviamente uno desea pronta y total recuperación al Papa. Cualquier persona como ser humano es lógico, pero también entiende a la vez ese interés que genera una situación así para quien está llamado a conducir los destinos de la Iglesia Católica. Bueno, y vamos a hacer un contacto esta hora con Marinelis Tremamuno. Ella es periodista venezolana, corresponsal en el Vaticano. Ella es productora audiovisual, es escritora también. Marinelis, ¿cómo estás? Buen día. ¿Aló, Marinelis? Sí. Hola, Sí, ¿cómo estás? días. ¿Cómo te va? Muy bien, aquí bastante preocupados por la situación del Papa Francisco. Sin embargo, Marinelis, lo último que leí anoche, no sé si esto ha cambiado en algo, el Papa Francisco estaría estable y hay una leve mejoría. ¿Es lo más reciente? Sí, es lo más reciente. Esta mañana recibimos un nuevo mensaje de la sala de prensa del Vaticano, en donde se afirma que el Papa pasó una noche serena y se despertó con normalidad, incluso desayunó sentado, lo cual es una novedad, ¿no? Porque anteriormente no se daba este detalle de que había desayunado sentado. Nos hace interpretar de que posiblemente anteriormente estaba en cama, ¿no? Esto demuestra una pequeña mejoría, pero recordemos que el tratamiento de la neumonía bilateral, que fue diagnosticada hace apenas 2 días, Ujú. realmente requiere de al menos 5 o 7 días para saber si efectivamente responde al tratamiento de la terapia antibiótica que seguramente está recibiendo en este momento. Claro, por lo que el pronóstico, bueno, no sé si reservado, pero no estará tan claro. Lo bueno es esta tendencia, al menos de las últimas horas. Ahora, pregunto yo, Marinelis, un día en la Iglesia Católica sin el Papa al frente, con el Papa hospitalizado, ¿qué significa? ¿Qué pueden hacer los cardenales? ¿Qué puede hacer sus asistentes, su equipo? ¿Qué puede hacer el Vaticano? ¿Y qué no? ¿Qué cosas no pueden seguir adelante sin la figura del Papa? Honestamente, creo que poco ha cambiado al momento. Lo único es que algunos eventos públicos que tradicionalmente preside el Papa no se han llevado a cabo, como por ejemplo el Ángelus del domingo pasado, que es la primera vez en su pontificado que no se realiza, Ujú. y la audiencia pública del día de ayer, que tradicionalmente se hace los miércoles en la Plaza San Pedro. De resto, la máquina, por decirlo de alguna manera, de la Santa Sede sigue operativa. Y en algunos de los mensajes que hemos recibido de actualización de la salud del Papa se ha incluso informado Ujú. de que él recibe a sus colaboradores y ha incluso
o sea, revisado documentos, o sea, hemos recibido en los comunicados diarios confirmación de que ha seguido su funcionamiento normal. Por ejemplo, le aceptó la renuncia a un cardenal de Canadá recientemente, Monseñor Blasi, acusado por abusos sexuales. Ujú. También hemos sabido de que ha hecho llamadas telefónicas, por ejemplo, a la parroquia de Gaza, que sabemos la situación tan delicada que se vive en la Franja de Gaza. Mm. Eso nos confirma que él sigue Sí. activo, al menos eso es lo que nos dicen, ¿no? Una cosa No, es lo que nos dicen y otra cosa es lo que está sucediendo al sí. interno de la habitación Que, del hospital Gemelli, que es completamente hermético. que además Marinelis contrasta mucho con esas últimas imágenes en las que no podía sencillamente hablar, no le daban sus pulmones. Así es, y esta situación era de al menos 15 días en donde él evitó ser trasladado y recibir Ujú. atención médica, porque lo que nos dicen, ¿no? Las personas cercanas es que es una persona bastante terca y evidentemente no le gustan los médicos, ¿no? Sí. Y creo que esta extrema exposición, además al invierno romano, Ujú. ha empeorado definitivamente su salud. Es Marinelis Tremamuno con quien hablaba. Marinelis, yo no voy a entrar ahora en este punto, no, en cuándo un papa puede o debe abandonar sus funciones, bajo qué supuestos, el procedimiento que se sigue, quién asume temporalmente, si el papa renuncia o más allá, y ojalá no sea el caso, si fallece el papa. Pero, dejando todo esto de lado, comienzan ya, el producto bueno del interés, insisto, de fieles, pero de la prensa de todos, comienzan a sonar algunos nombres. Se habla de Luis Antonio Tagle, un filipino de 67 años, de Matteo Zuppi, un italiano de 69, de Pietro Parolin, conocido en el país, italiano de 70, de Sí. Wilhelm Erik, de Países Bajos, con 71, Peter Erdó, húngaro, de 72, Raymond Leo Burke, de Estados Unidos, con 76, Peter Turkson, de Ghana, con 76, Gerhard Ludwig Müller, alemán, de 77, Malcolm Ranjit, de Sri Lanka, con 76. Incluso hablan también de dos mexicanos. ¿Por qué se habla? ¿Por qué ellos suenan? ¿Esto se debate en Roma, en el Vaticano? No es la primera vez que esto sucede. Obviamente sabemos que el pontificado del Papa Francisco ha sido bastante polémico por una serie de reformas que ha hecho a la Iglesia. Y esto ha generado una división interna que no es un secreto para nadie. Entonces es normal que en una situación de estas, en donde el Papa de alguna manera está impedido físicamente, empiezan, ¿no? Todos estos movimientos detrás de bastidores. Sin embargo, yo creo que todavía es Sí, prematuro. El Papa sigue operativo en sus sí. funciones delante del gobierno de la Iglesia. Existe, esto es importante aclararlo, porque ha surgido una fake news de que él habría renunciado. Mm. En cambio, quiero aclarar que existe una carta que él firmó al inicio de su pontificado en el 2013, en donde existe una renuncia firmada en caso de impedimento físico para ejercer sus funciones Y eso lo por ha motivos hecho, de salud. perdón, ¿esto lo ha hecho Es este un papa o todos los protocolo. papas? Ah, ok, a Es eso. un Vale, protocolo que se inició desde Paulo VI, es lo ya, que quería sí, explicar. Entonces, no hay que generar ahora una alarma exacto. por esto, es simplemente un protocolo. Esto ha generado una fake news porque, bueno, estamos en los tiempos de las redes Ah, sociales y cualquiera escribe sí. cualquier cosa en las redes sociales, pero es importante aclarar para calmar a la feligresía que esto es un protocolo Ah, normal y que él en este momento sigue al frente del gobierno de la Iglesia. claro. Si por algún motivo esto cambia en los próximos días, la Iglesia sigue funcionando normal, para eso existe el Colegio Cardenalicio, quien asumiría el gobierno de la Iglesia Católica para posteriormente iniciar un cónclave. Pero Mm, ojo, todavía es sí. prematuro para hablar de un escenario de este tipo. Así es. Marinelli, gracias por este tiempo esta mañana, muy gentil. Siempre a la Un orden gusto. y bueno, seguiremos al Seguro. pendiente de lo que suceda. Igual nosotros desde aquí contigo, Feliz Marinelli. día. Igual. Marinelli Tremamuno es periodista venezolana, corresponsal en el Vaticano, es productora audiovisual, es escritora también. Son las 6:52. Vamos a seguir con el panorama internacional y en este caso con, caramba, estas declaraciones de Trump hacia Zelensky. France 24 recoge que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
arremetió contra el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania, luego de que el mandatario ucraniano asegurara que no va a reconocer los resultados de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia hasta que se le permita participar. Parece lógico, ¿no? El mandatario estadounidense aseguró que Kiev tuvo muchas oportunidades de resolver el conflicto con Rusia. Me decepciona oír que están molestos por no tener una silla. Bueno, han tenido un asiento durante 3 años y mucho tiempo antes de eso. Esto podría haberse resuelto muy fácilmente. Solo un negociador de medio pelo podría haber resuelto esto hace años. Peor, el presidente de los Estados Unidos llamó dictador a su homólogo ucraniano. Zelensky le advirtió que si no actúa rápido, su país podría desaparecer. Recordó que el índice de popularidad de Zelensky es menor a 4%. No hemos tenido elecciones en Ucrania donde tenemos ley marcial esencialmente. ¿Dónde está el líder en Ucrania? Quiero decir que, odio decirlo, pero está debajo del 4% de aprobación. Eso no es cosa de Rusia, eso es algo que viene de mí. No es cosa de Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que Donald Trump vive en un espacio de desinformación rusa. En respuesta a estos ataques del mandatario, muy afín a la retórica del Kremlin, en un contexto de acercamiento entre Washington y Moscú. Desafortunadamente, el presidente Trump, a quien tenemos un gran respeto como líder del pueblo estadounidense, a quien respetamos mucho, que nos apoya constantemente, desafortunadamente vive en este espacio de desinformación. Zelensky desmintió muy específicamente esa afirmación de Trump sobre un supuesto respaldo de 4%, al recordar que Ucrania no tiene elecciones presidenciales desde 2019 por la situación bélica, lo que hace imposible medir su aprobación mediante procesos electorales regulares. A todas estas, en F leemos que el canciller alemán Olaf Scholz tildó de falsas y peligrosas las afirmaciones del presidente Trump. Lo correcto es que Volodymyr Zelensky sea el jefe de Estado electo de Ucrania. El hecho de que no puedan celebrarse elecciones propiamente dichas en medio de una guerra se ajusta a los requisitos de la Constitución y las leyes electorales ucranianas. Esta es una declaración de Scholz en una entrevista con la revista Der Spiegel. Pero además de Ucrania, más allá de estas declaraciones, encontramos que el presidente Zelensky informó que Estados Unidos pidió quedarse con la mitad de los recursos naturales de los que dispone Ucrania sin ofrecer a cambio garantías por escrito sobre la continuidad de su apoyo ni sobre garantías de seguridad. Es un titular de F. En AFP tenemos que durante su primera visita a Kiev, después de que Ucrania denunciara las conversaciones ruso-estadounidenses celebradas en Arabia Saudí, Keith Kellogg, enviado especial para Ucrania del presidente Trump, dijo entender que ese país necesita garantías de seguridad. Kellogg dijo a su llegada que su visita tiene como principal objetivo escuchar a los ucranianos y transmitir sus preocupaciones a la Casa Blanca. Bueno, hemos hablado de Rusia, pues el presidente de ese país, Vladimir Putin, declaró este miércoles que valora positivamente el resultado de las conversaciones entre Moscú y Washington que tuvieron lugar en Riad, en Arabia Saudita. Hay que prepararlo. Me encantaría reunirme con Donald. Hace mucho tiempo que no nos vemos. No tenemos una relación estrecha, pero aún así, en años anteriores, en los 4 años que fue presidente, nos reunimos e incluso hablamos mucho de nuestras relaciones interestatales. Me encantaría reunirme con él también hoy en día. Creo que a él también. Putin dijo que Rusia nunca se ha negado a dialogar con Europa ni con Ucrania. En F, leemos que el jefe del Kremlin sugirió que el ataque ucraniano a una estación de bombeo del consorcio del oleoducto del Caspio, clave para las exportaciones a Europa, fue coordinado por Bruselas. Eso en F y en AFP, que los países de la Unión llegaron a un acuerdo político sobre un nuevo paquete de sanciones contra Rusia por la invasión a gran escala a territorio de Ucrania. Las nuevas sanciones incluyen más medidas contra los buques de la llamada flota fantasma rusa, que ayudan a que Moscú esquive las sanciones a su petróleo, así como la prohibición de importar aluminio de Rusia y de exportar servicios de refinería de crudo y gas, según informaron estas fuentes. Y de ese conflicto al de Medio Oriente, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, calificó de inmoral la propuesta del mandatario Trump de expulsar a la población de Gaza. Gaza es de los palestinos y es parte del futuro Estado palestino. Su expulsión no solo sería inmoral y contraria al derecho internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas, sino que además tendría un efecto desestabilizador a nivel regional y a nivel mundial. Y el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, rechazó ante el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el desplazamiento forzoso de la población de la Franja de Gaza y defendió la reconstrucción del enclave palestino.
En EFE también encontramos que las negociaciones indirectas entre Israel y Hamas sobre la segunda fase del acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza comenzaría la semana que viene tras la llegada de una delegación israelí a Doha. Lo informaron a EFE fuentes de seguridad egipcias y del grupo islamista palestino. Y bueno, hablando de Estados Unidos, el gobierno de ese país congeló de manera indefinida las solicitudes migratorias de personas que llegaron al país mediante una serie de programas creados por su antecesor Joe Biden y que beneficiaban a miles de personas de varios países de Latinoamérica y de Ucrania, según trascendió a medios locales. En un documento interno del Departamento de Seguridad Nacional difundido por la cadena CBS, el Ejecutivo ordena también congelar las aplicaciones pendientes de quienes buscan inscribirse al programa y obtener este permiso para viajar a Estados Unidos, conocido como parol humanitario. Y Estados Unidos designará como grupos terroristas, ya lo hemos leído en las nacionales, a 6 cárteles del narcotráfico de México, entre ellos Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, además de la banda venezolana Tren de Aragua y la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha, la MS-13. Lo ordenó el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, en un documento publicado en el Registro Federal que entrará en vigor. También fueron incluidos en la lista grupos terroristas de cárteles mexicanos del noreste, Golfo, Nueva Familia Michoacana y los Cárteles Unidos también. Ante esto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que los vuelos de drones de Estados Unidos sobre territorio mexicano forman parte de una colaboración de años entre ambos países. Sus declaraciones llegan después de que medios estadounidenses reportaron un aumento en la vigilancia aérea sobre cárteles de la droga. No hay nada ilegal y es parte de una colaboración y de una coordinación, en donde se comparte la información, siempre en el marco de los 4 principios esenciales de la colaboración entre Estados Unidos y México, en donde un elemento principal es el respeto a nuestra soberanía. En más sobre narcotráfico, el gobierno de Ecuador anunció que solicitará a países aliados el envío de fuerzas especiales para reforzar su guerra contra bandas del narcotráfico, cuya cruenta disputa por el poder mantiene atemorizada a la población. Es una nota de la agencia France Press. En Mundo UR leemos que la crisis en el Catatumbo no ha sido controlada. Los grupos irregulares armados continúan en enfrentamiento, mientras el ejército busca devolver la paz a los catatumberos. El reporte es de Yoiri Sosa. A un mes del inicio de los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN en la región del Catatumbo, las cifras oficiales arrojan más de 80.000 ciudadanos afectados, de los cuales 52.000 forman parte de los desplazados. De ellos, 26.000 aproximadamente llegaron a la ciudad de Cúcuta, departamento colombiano, frontera con el estado Táchira, Venezuela. Sin embargo, la atención ha recaído completamente sobre la gobernación del departamento norte de Santander y la alcaldía de San José de Cúcuta. Alcalde encargado, Leandro Ugarte. El municipio de Cúcuta no ha recibido un solo peso de parte del gobierno nacional. Lo que el municipio ha recibido, una ayuda humanitaria que van destinados hacia la alimentación, que no son más de 2.400 que se han entregado en un mes. Ya hemos enviado en 2 oportunidades la solicitud de subsidiariedad al gobierno nacional, no hemos obtenido una respuesta generalizada. ¿Qué ha pasado con estos ciudadanos después de un mes? Llegamos a tener más de 2.500 personas hospedadas en hotel. Hoy tenemos un poco más de 1.350 personas. Muchos de ellos se encuentran red de apoyo con alguno de sus amigos, familiares. Según información emitida por el gobernador del departamento norte de Santander, William Villamizar, un grupo importante de catatumberos decidieron regresar por voluntad propia a sus hogares. Sin embargo, a los pocos días retornaron a Cúcuta, pues el conflicto no ha sido controlado y continúa en un punto álgido de enfrentamiento. Por cierto, que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que el general Pedro Sánchez será el nuevo ministro de Defensa. Pedro Sánchez es recordado por liderar aquella operación en la que se rescató a 4 niños que estuvieron perdidos en la selva del Guaviare. Lo recuerda, por más de 40 días. Creo que hay hasta un documental ya en Netflix a disposición sobre este evento. Y cierro con esta nota de CNN. Jerry Eisenberg, artista, dibujante de animaciones, reconocido por su trabajo en icónicas producciones como, por ejemplo, El Oso Yogi, falleció a los 87 años debido a complicaciones derivadas de una neumonía, según informó su familia. El deceso ocurrió el viernes pasado, luego de que el artista, quien se encontraba internado en un centro médico del estado de California, en Estados Unidos, falleciera tras haber estado luchando con problemas de salud en el último tiempo, según recogió La Tercera, este diario de Chile. Don Gato también le pertenece. A lo largo de su carrera, Eisenberg fue figura clave en el diseño de caricaturas, dejando su huella no solo en clásicos como Scooby-Doo, Johnny Bravo, Bob el Constructor, también en la industria cinematográfica de la animación. Formó una estrecha amistad con Stan Lee y colaboró en la producción de la serie animada Spider-Man entre el 94 y el 98, consolidando su legado en el mundo de la animación. Otra que le pertenece, Los Supersónicos.
Son las 7:02 de la mañana. Nos vamos a la pausa. Lo hacemos con Paul McCartney, Michael Jackson, 666. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.